Es el año número 14 que venimos a este evento. Siempre hemos tratado de aportar lo mejor de lo que podemos recabar. Y este trabajo está hecho junto con los doctores Carlos Redín y Jorge Rivero, que espiritualmente están junto a nosotros. Sí. Y básicamente nosotros durante muchos años, cuando hacíamos o preparábamos la presentación, yo siempre hacía una selección de aquellos predios en los que realmente había podido levantar la mayor cantidad de datos, ¿no? Este año, un poco a pedido de los organizadores del taller, resolvimos incluir mucho más datos de lo que hacíamos habitualmente. Lo que nos pasó con eso es que, si bien agrandamos la muestra, perdemos un poco de rigor en la evaluación porque hay muchos predios de los que no tenemos todos los datos necesarios. Es más, de algunos ni siquiera tenemos mucha información. Increíblemente, que era un poco lo que yo sostenía a través de los años, si uno sabe tomar una buena muestra de calidad, digamos, después la cantidad básicamente no varía mucho en el resultado. Creo que más o menos al final de la evaluación fue una de las conclusiones de las que pude llegar. En realidad presentamos 35.000 datos de unos 42.000. Aquí afuera quedaron datos de vacas que en realidad ni siquiera sé cuántas había preñadas y cuántas no. Eran ecografías que figuran en el archivo de los trabajos nuestros. Pero bueno, no tenía dato ninguno, ¿no? Esto se compara con los resultados de años anteriores y en el momento de realizar el diagnóstico de gestación tratamos de levantar los datos a nivel de campo, de condición corporal. En esto ya perdí muchísimo rigor este año. Hay unos cuantos rodeos que sí pude hacerlo y hay otra cantidad de rodeos de los que no tengo datos. Y hay algunos rodeos o predios de los que tenemos un dato por no individual. Yo hacía hincapié en la recolección individual de este dato, pero hay rodeos de los que no lo hacemos en forma individual, sino por lote, ¿verdad? La clasificación de preñez en punta y cola. Hay predios que nos piden clasificación en punta, medio y cola. En realidad, básicamente no es significativa esa discriminación este año. Nosotros hemos encontrado más que nada la preñez de punta, es decir, preñeces tempranas. Y después, un poco influido por lo que fue la sequía de verano, la preñez chica nunca llegó. Y en realidad lo que sucedió con esos rodeos es que preñaron poco y lo hicieron temprano, ¿no? Levantamos los datos de categoría y medidas de manejo aplicadas. Esta es la clasificación de preñez de punta y cola. Básicamente punta va a ser siempre lo preñado en los meses de comienzo de entore, que puede ser fines de octubre, noviembre, y la preñez de cola va a ser aquella que está ya dentro de los meses de enero y febrero y que básicamente está más bien relacionada a categorías con cría al pie, ¿verdad? Las categorías vacías normalmente se preñan más temprano. Bueno, acá están los datos generales, la cantidad de animales por categoría. La vaquillona de segundo entore, como hoy lo habían manejado 2 o 3 de las charlas que antes vimos, normalmente es una categoría que se tiende a subestimar porque no está discriminada por los productores, es decir, cae todo dentro de lo que es vaca parida, es decir, acá hay mucha, en este rodeo hay mucho que es vaquillona de segundo entore, y más este año que, como les decía, tenemos muchas más muestras, pero que perdimos la capacidad de poder, digamos, tijeretear todos esos datos y tener datos más concretos, ¿no? La vaca fallada es muy poco, creo que un poco viene, el año pasado también fue bastante baja esta categoría, viene un poco asociado yo creo que viene asociado a dos cosas. La primera cosa es que veníamos de años de muy buena preñez, entonces prácticamente no hay vacas falladas en los predios, y la segunda cosa es que la gente lo que está fallado lo está vendiendo casi que enseguida del diagnóstico, ¿no? Entonces, en esta secuencia de 2 o 3 años anteriores, determina que en el 2016, en el otoño del 2016, en el diagnóstico del 2016, esto sea bajo. No sé si es lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la preñez no fue buena, vamos a ver qué es lo que pasa, si en realidad esos predios se van a ver libres de ella o hay gente que las va a retener. Una de las cosas que ya está pasando, los que anduvieron mal, es que están haciendo lotes de estas vacas vacías y las están cambiando por vaca preñada, ¿no? En algunos casos se da venta y compra, y en algunos otros casos de negocios también se da casi que un trueque, ¿no? Se establece Bueno, miren, se estaban haciendo por el precio de la tabla,
y se estaba cambiando casi que camión a camión, ¿no? Es decir, contemplando las diferencias de precios que pudieran haber. Eso ya estaba pasando, ya está pasando. La preñez nos dio un 74,2%, con mínimos de 25%, hace años que no teníamos mínimos tan bajos, y máximos de 96%. Bueno, el porcentaje del rodeo por condición corporal, acá me llevé una sorpresa cuando vi los datos, pero es totalmente explicable. En un año de baja preñez teníamos una cantidad impresionante acumulada de vacas en muy buena condición corporal. Y la primera conclusión que podemos decir es que, bueno, la condición corporal está evaluada al momento del diagnóstico. Entonces podíamos pensar, o estaban gordas y falladas, o hay gente que tiene vacas muy gordas y preñadas, y el resto las tiene flacas, que más o menos fue algo de lo que pasó, ¿no? El año pasado ni siquiera presenté datos de condición corporal, porque todos los ganados estaban gordos. Entonces prácticamente no tenía sentido el relevamiento de datos a nivel de predio en el otoño, porque casi todo el ganado estaba gordo. Este año volvieron a aparecer lotes muy sentidos, ganados muy flacos, incluso en algunas zonas que han estado muy sacudidas por el tema clima en Rocha, hay ahora ganado preñado muy flaco con condiciones corporales de 2,5 y de 3. Después tenemos un piquito en el 4 y después tenemos un gran acúmulo en los estados corporales altos. Este es el porcentaje de la composición de lo que vimos por categoría. Hay un 24% que son vaquillonas de 14 o de 24 meses que fueron entoradas. Este grupo acá tiene bastante peso también. Hay algunos predios que están trabajando bastante en esto y que anduvieron bien. Vacas falladas del entore anterior, vimos que era muy poco el porcentaje. Vaquillones de segundo entore pasa lo mismo. Al aumentar la cantidad de datos, este porcentaje se achica porque no las pude separar de acá. Y lo puse, aquí hay muchos predios que nos presentaron las vacas y yo no sé cuáles son las de primer entore, cuáles son las de segundo entore, perdón, y cuáles son las multípares. Y esto es lo que son vacas sometidas a destete precoz. Un 7,2%, es un poco más alto este año, lo cual era de esperar porque a medida que la cosa se complica y que se hace necesario tomar medidas más drásticas, este porcentaje de animales aumenta, ¿no? De todas maneras, son lotes específicos con tratamientos puntuales, ¿verdad? El porcentaje de preñez, bueno, en las vaquillonas un 85%, en el primer entore, compuesto, ahora lo vamos a ver, por dos puntas bien separadas de gente que anduvo bien y de gente que anduvo muy mal. En las vacas falladas un 93%, es prácticamente insignificante, ¿se acuerdan? La cantidad son muy poquititas en el volumen de todos. Un 73% en las vaquillones de segundo entore, que es un porcentaje bastante aceptable y que es lógico que sea alto, porque quien sabe cuál es su vaquillón de segundo entore normalmente hace algo sobre ella y por lo tanto el porcentaje de preñez es bastante bueno, ¿no? Después vamos a ver cuando separemos si en realidad hay manejo o no, que la brecha es enorme, ¿no? Un 70% en vacas con cría al pie, que acá tiene dos componentes. Uno es, que lo vamos a ver también, yo les decía que ahí hay predios que sabemos el manejo que tuvieron ese ganado y hay muchos predios que no sabemos nada de él. Y que sin duda estuvieron sometidas a manejo también. Que nosotros no sepamos no quiere decir que no las han hecho. Y bueno, y en vacas sometidas a destete precoz, el clásico y querido 60 y pico %. Nosotros más o menos debemos andar en un 65-66% de preñez histórico, totalmente explicable. Son lotes que están realmente sentidos, son colas de parición, con baja condición corporal y en anestro profundo. Si les tuviera que decir las tres condiciones que básicamente cumplen esos lotes, son esas tres. Baja condición corporal, parición de cola y anestro profundo. Entonces, lógico que por más que hagamos precoz, no tenemos que esperar mucho más. Y creo que un poco se enmarca en el ejemplo que citó Graciela hoy, de que si no hubiésemos hecho nada, capaz que el porcentaje de preñez era un 7%. Tuvimos lotes con un 7% de preñez este año. Lo que nos pasó con los precoz es que anduvieron mejor los tempranos que los tardíos. Arrancaron allá por fines de octubre arrancaron los primeros lotes de precoz. Con ecografía de ciclicidad incluida, bueno, estuvimos haciendo a doble ecografía de ciclicidad, hacíamos una en el momento de realizar el destete y habíamos planificado hacer otra más o menos a los 20 días, ¿no? Porque hacíamos con IATF y en realidad
íbamos queriéndole volcar todo el paquete IATF y gastándole la plata cuando estuvieran con mejores condiciones de responder. Y ahí las íbamos medio como esperando y monitoreando, fundamentalmente porque la primavera venía complicada. Pero en la etapa temprana la respuesta fue bastante buena. Y en muchos de esos lotes, al momento de hacer la IATF, ya ni siquiera repetíamos la ciclicidad porque estábamos viendo las vacas en celo, ¿no? Esas anduvieron mucho mejor que las tardías. Las tardías, hay lugares que anduvieron realmente pobres los resultados, 48% de preñez en algunos destete precoz, 50% por ahí. Y además nos pasó lo mismo que viene pasando en casi todas las charlas anteriores, que te pasa con el diagnóstico de actividad ovárica, y un poco nosotros veníamos medios cómodos con los resultados anteriores, medio de los años anteriores, que se hacía fácil o relativamente fácil revertir los profundos. Y este año en verano estuvo muy difícil de revertir los profundos. Incluso en algunos predios que apretamos un poquitito más la mano y metimos algún superficial al precoz, también fracasó, lo cual quiere decir que en realidad la ciclicidad venía bajando. El primer síntoma de que la ciclicidad venía bajando, nosotros lo tuvimos en Rocha con las vaquillonas, nos pasó con 2 años, nos pasó con 14 meses, que cuando empezamos con la ecografía de ciclicidad, allá por 20 y pico de octubre, nos encontrábamos con mucha vaquillona en muy buen estado en anestro y algunas de ellas preñadas. Y ustedes saben que esa fue la primera vez que le vimos la cola al diablo, porque nosotros decíamos, si ahora tenemos este lote partido de esta manera, que tenemos preñadas y en anestro, quiere decir que este lote estuvo mejor. La huella que nos queda de que estuvo mejor es que tenemos vaquillonas preñadas. Eso quiere decir que en las salidas de invierno, con las lluvias de agosto y de septiembre, esas vaquillonas estuvieron ciclando, algunas de ellas se preñaron, que eran montas robadas, por supuesto, pero que de alguna manera nos estaban denunciando que el panorama se venía complicando. De todas formas, esos lotes tempranos fueron los que anduvieron mejor. El otro gran problema que tuvimos es que además de llover poco, la distribución fue distinta, y fue distinta de predio a predio, ¿no? Hubo como una gran variación en la distribución de precipitaciones en esos meses entre predio y predio. Hubieron algunos predios que tuvieron suerte y que posterior a la ecografía de ciclicidad y la IATF y todo lo demás, más o menos les siguió lloviendo, pero eso les permitió que siguieran remontando y se pudieran preñar. Y en otros nos pasó exactamente al revés. Y las diferencias fueron prácticamente dramáticas, ¿no? En algunos lugares anduvimos muy bien con eso y en otros lugares anduvimos espantosamente mal. Entonces, independientemente de lo que hicimos, la respuesta fue, si bien hicimos lo mismo en los dos lugares, a continuación de cómo fue la situación de lluvia, los resultados fueron bien distintos, ¿no? Y estaba muy difícil de revertir los cuadros, ¿no? Nos estábamos topando ahí con anestros profundos y anestros superficiales que estaban duros de revertir, difíciles de revertir, y que estuvieron y que en definitiva su respuesta y su éxito, digamos, su fracaso, estuvo muy ligado a cómo ligaron con las lluvias. Entonces yo les decía que si bien podemos hacer un promedio, y un poco era lo que salía de la charla ahora acá de clima, que si bien de pronto en los promedios, en la estación llovió lo mismo en los dos predios, unos tuvieron la suerte de que esos 20 o 25 o 30 milímetros que precisaban les cayó en el momento en que el pasto respondió y les llevó las vacas hacia arriba, los otros se dilataron y cuando les cayó el agua ya era tarde. Nosotros siempre hacemos más una clasificación de los productores de acuerdo a las medidas que manejan. Con los años se han ido agregando medidas. Para mí la separación de categorías sigue siendo una primera medida que ya nos da más o menos una idea de cuál es el manejo del predio, porque cuando no se sabe cuál es la vaquillona de segundo entore, es muy difícil después esperar resultados excelentes, ¿no? Pueden haber buenos, medianamente buenos, pero es difícil que sean excelentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde el manejo tiene el mayor impacto, ¿no? Y es la categoría que en realidad cambia el resultado. Y además ya está demostrando que el productor, si está preocupado por la de segundo entore, básicamente ya se ha preocupado por las otras. Después, bueno, las vacunaciones, el manejo de la recría, que en definitiva es esto, es decir, el hecho de, como decía Pablo hoy, de pronto hay gente que no maneja peso, pero que maneja condición corporal en sus vaquillonas. Hay mucha gente que maneja peso, porque conoce la
conoce, digamos, maneja el biotipo, maneja el tamaño de vaquillona que tiene y sabe con qué peso tiene que estar pensando en entorar. Hay gente que hace seguimiento de peso, acá en la sala está presente un productor que hace el seguimiento del peso de sus vaquillonas y que tenía clarísimo cuánto había sido la pérdida invernal de las vaquillonas al momento que hizo el diagnóstico de actividad ovárica y el comienzo de la IATF, ¿no? Y que eso ya está marcando, digamos, el seguimiento de esa dinámica, ¿no? Y de cómo tratar de solucionar o revertir las situaciones complicadas. El entore temprano, que en realidad va asociado a esto, porque quien viene persiguiendo un peso de entore o tratando de llegar a un peso de entore normalmente viene queriendo entorar temprano y concentrado, ¿verdad? Y que esto apunta un poco a lo que es el concepto de calidad de preñez, es decir, no solamente cantidad, sino calidad en la preñez, que un poco involucra eso, es decir, tener preñeces concentradas y tempranas y tener pariciones de terneros parejas y con el peso lo más alto posible al momento del destete. La vacunación contra enfermedades reproductivas quiere decir que por lo menos se está contemplando un plan sanitario que trate de cubrir esto. Podremos entrar en la discusión de si los planes hay que hacerlo postdiagnóstico, prediagnóstico, si hay que hacer vacunaciones específicas, si hay que hacer vacunaciones masivas. Bueno, todo eso en definitiva termina siendo más o menos algo que cada veterinario, que cada técnico, que cada productor va adaptando, ¿no? El paquete de destetes, que es la realización de algún destetes temporario y de destete precoz. El destete temporario es el clásico con tablilla por 11 días, normalmente referido a condiciones corporales medias en vacas en anestro superficial, ¿no? Y el precoz, como yo les decía hoy, bueno, más que nada destinado a aquellas categorías más comprometidas, más complicadas y que no van a responder a tratamientos un poco más livianos, digamos, como es el temporario, ¿verdad? Esto es lo que es paquete de vaquillona de segundo entore, es decir, tratar de tener una aparición temprana, que viene de la mano con esto. Tratar de una suplementación invernal. Yo estuve buscando la placa, pero no la pude encontrar, una placa histórica que demostraba que el mantenimiento de la condición corporal en el invierno previo al parto, o al primer parto, era el factor que más influía en el retorno a la actividad, es decir, en volver a ciclar después del parto, ¿no? Y este año, como nunca, quedó demostrado. El destete temporario en esta categoría, al que ahora también le agregamos el diagnóstico de actividad ovárica, o que en realidad esos productores estuvieran haciendo un manejo completo de todo esto, es decir, el paquete vendría a ser lo que es el paquete de vaquillona de segundo entore. Agregué el diagnóstico de actividad ovárica, lo estamos haciendo desde el año 98, tímidamente se fue afirmando todo esto, y hoy se ha vuelto, yo diría que muy frecuente fundamentalmente en tratamientos rápidos o en aplicaciones rápidas como son los planes de inseminación y todo eso, prácticamente todo el mundo lo contempla, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que yo les decía hoy nos permite saber, en el momento de hacerle el gasto de paquetes hormonales y de semen, buscar aquellos momentos más óptimos y que tengamos mejor resultado. En algunos casos este año los hicimos incluso tempranos en octubre con mucha vaca en anestro profundo y superficial, y en esos casos teníamos la intención de utilizarlos, de pronto, no tanto como preocupados por buenos porcentajes de preñez, sino como paquetes estimuladores de la ciclicidad, ¿verdad? De tratar de llevar a esas vacas que estaban en esos estados a que empezaran a ciclar, que empezaran a mover, y en algunos lugares anduvimos muy bien y en otros lugares anduvimos catastróficamente mal. Gerardo está presente acá y anduvimos, en el caso de Gerardo anduvimos bastante bien con esa medida, la tomamos los dos, somos los dos responsables de los resultados, pues la tomamos en conjunto, y en este caso la preocupación de Gerardo justamente era lograr tener un retorno o un comienzo de actividad lo más temprana posible, con preñez temprana y concentrada. La revisación de toros también, la revisación de toros lo que pasa es que a veces fluctúa un poco, es decir, algunos establecimientos las hacen, a veces algún año la discontinúan y después nos volvemos a reenganchar, y va muy relacionado a veces a la reposición que han tenido y a las garantías que tienen los toros que compran, ¿no? Bueno, en vaquillonas de primer entore, el acumulado, me faltó el año 2015, que no pude abrir la presentación del año pasado, me daba el archivo dañado y no pude sacar el dato del año pasado. Cayó un poquito,
era de esperar. Y aquí lo que hacemos es la discriminación, como yo les decía, entre aquellos productores que se preocupan por la recría, que atienden la recría, que se enfocan en esto, y aquellos otros que, bueno, que simplemente tienen las vaquillonas y cuando cumplen los 2 años les largan los toros. Estas 3 medidas clásicas que pongo, en definitiva, lo que engloban o a lo que están referidos es a ese paquete de manejo de la recría, ¿no? Y como siempre pasa, en los años fáciles o con buen clima, esta brecha se achica, y en los años difíciles como esta brecha se agranda, ¿no? Y es como una especie de primer indicador de que la preñez no va a ser buena. Porque la preñez, para que sea buena, no puede existir, la barra de abajo no puede estar muy caída, ¿verdad? Esta gente tiene que más o menos preñar aceptablemente, ayudada por el clima. Es fácil, cuando el clima los ayuda, esta gente anda medianamente bien y entonces el porcentaje ya empieza a levantar. Esta otra gente básicamente siempre anda bien. Entonces, esas son las grandes conclusiones. Año tras año, quienes priorizan la recría se mantienen estables en la preñez de sus vaquillonas en el entorno del 90%. Mientras que quienes no lo hacen fluctúan dependiendo de un conjunto de factores que varían año tras año, como el clima. En años como el actual, con clima desfavorable, la diferencia se agranda. Esto es vaquillona de segundo entore, básicamente es lo mismo, aquellas 3 medidas de manejo, a las que también le agregamos este año fundamentalmente, bueno, hace años que lo hacemos, pero este año lo incluí, digamos, en la presentación de la charla. El diagnóstico de actividad ovárica y el destete precoz, que hay firmas que ya lo hacen, digamos, casi que como rutina, y más o menos cae acá también, ¿no? A finales de octubre, principio de noviembre. Aquí estamos ejerciendo esta presión ya, ¿no? Algunas otras un poco más dilatadas, digamos, esperan para hacer por lo menos la tablilla en enero, que es cuando estas vacas ya están con un plazo de posparto, digamos, como para responder con las condiciones corporales que lo permitan, ¿no? Y después lo que para mí es fundamental, que es la suplementación invernal o la atención de la condición corporal en el invierno, ¿no? El tratar de mantener la condición corporal en el invierno previo. Como siempre y como yo les decía hoy, es por lejos el lugar donde aparece la mayor diferencia. En el porcentaje general no se nota porque esto es muy poco, y esto es muy poco porque en realidad hay un enorme porcentaje de los datos que pasan desapercibidos en el montón de vacas con cría al pie. Es la categoría donde el manejo tiene el mayor impacto. Se pone de manifiesto el efecto acumulativo de las medidas tomadas al comienzo de la vida reproductiva de las hembras, como son la aparición temprana y concentrada, el mantenimiento de la condición corporal en el invierno previo al parto, y el efecto de las medidas de las distintas alternativas y momentos de destete, ¿no? Tanto sea con diagnóstico de actividad ovárica y ATF, o con diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz y destete temporario. Bueno, y aquí viene una de las grandes conclusiones o de las grandes cosas que nosotros encontramos este año, y que lo veníamos viendo con el pelado fundamentalmente, en la medida que dijimos de incluir más datos y de tener y de estar incluyendo incluso empresas que estaban fuera del departamento de Rocha, que esas empresas, anduvieran bien o mal, iban a pesar mucho en el resultado. Y entonces el pelado ahora me escribía por WhatsApp, ayer me escribía por WhatsApp: bueno, pero tienes que hacer ver que esa no es la realidad de Rocha, y además tienes que hacer ver que es una realidad cuantitativa pero no cualitativa. Bueno, en definitiva yo le contestaba, ¿no? El pelado está en Alemania escribiéndome, entonces yo le contestaba: más allá de todo lo que, como tú lo quieras ver desde Alemania, la realidad es la realidad. Entonces, la realidad es esta: el 93% de los productores tienen el 49% de las vacas de cría. El 7% de los productores tienen el 51% de las vacas de cría. De este 93%, el porcentaje de preñez general fue un 64%. Y de este 7%, el porcentaje de preñez fue un 83%. Y acá están todas las vacas gordas. Por eso tenemos aquella masacote imponente de vacas en condiciones corporales altas. ¿Y por qué están gordas? Porque las 3 o las 4 empresas que determinan esto habían hecho destete precoz, temporario en algunos casos, otra de ellas destete precoz a todo al barrer, incluso en algunas vacas a corral,
Y entonces en el momento del diagnóstico tenían vacas gordas, ¿no? Y además las dos o las tres, el punto prioritario que tuvieron fue mantener la condición corporal en el invierno. Y usaron toda la artillería de recursos disponibles para que pasaran el invierno lo mejor posible. Desde fardos hasta ración. Y estuvieron muy pendientes de esa pérdida de condición corporal en el invierno. Entonces terminan aportando, el 51% de las vacas termina aportando el 57% de la preñez total, y eso lo hace solamente el 7% de los productores. No es nada nuevo el problema de la escala, es decir, es una realidad que tenemos, y quizás lo único que permite, o la primera conclusión que uno empieza a ver, es que la escala les permite a ellos solucionar más fácil las limitantes, ¿no? Es decir, de recursos, ¿no? Entonces, al momento de la condición corporal, al momento del tacto, perdón, el 61% de estas vacas estaban en condición corporal baja o media. Habían hecho destete temporario en su mayoría como medida de manejo, no mucha cosa más. Y la caída de la condición corporal en el invierno previo causó estragos. Estos otros tenían al momento del tacto el 70% de las vacas en condición corporal alta, todo destetado. Habían hecho diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz, destete temporario en unos cuantos lotes. Apuntaban como yo les decía, a tener una preñez temprana, una preñez de punta, y estaban preocupados por la cantidad y por la calidad de esa preñez, y habían cuidado de sobremanera la condición corporal en el invierno previo. Esto es la clasificación de los productores de acuerdo al nivel de manejo, ¿no? Bueno, yo antes hacía como 4 casilleros, digamos, hacía nulo, bajo, medio, alto y muy alto. Ahora simplifiqué un poco la cosa y en realidad lo puse bajo, medio y alto, ¿no? Y en alto dejé aquellos productores que hacen el manejo integrado de todo lo que dijimos y que en definitiva ponen todos los recursos que tienen al servicio de la cría. Y van, digamos, monitoreando y atendiendo fundamentalmente la condición corporal, que un poco se parece a lo que decía Pablo hoy, al enfoque de esa otra gente, de ponerle la comida a la vaca y no al ternero, ¿no? Y tratan de estabilizar sus rodeos con muy buena condición corporal y más o menos sostienen lo mismo, que si la vaca está en buen estado, algún vaivén que tenga en el medio, algún barquinazo que tenga en el medio, no les va a afectar en los resultados, ¿no? A uno que viene de un encare más austero, digamos, acostumbrado a ver vacas un poco más flacas, le parece un exceso, ¿no? Pero bueno, yo muestro los resultados como se dan. En el nivel bajo hay un 8% de esos productores que no habían hecho absolutamente nada. Acá hay mucha gente que incluso cumple un poco las condiciones también de la charla la que dio la colega anterior. Es decir, había gente que financieramente estaba complicada, no nos había querido llamar ni siquiera para hacer un diagnóstico de actividad ovárica y a partir de ahí tomar decisiones, y se llevaron sorpresas muy feas, ¿no? El promedio dio un 33% y hay gente con lotes con un 7%, gente con 25%, y condiciones corporales bajas, ¿verdad? En el nivel medio hay un 40% de los productores con un 64% de preñez, que según Jorge esta es la realidad. Las medidas tomadas no fueron suficientes, fue algo que también les pasó, y que creo que un poco acá se acumula el hecho de que veníamos de años benévolos, fáciles, que venían muy bien de preñez y que venían como medios confiaditos con las medidas que se tomaban, ¿no? Y creo que a todos nos tomó bastante desprevenidos esto, y bueno, en definitiva, las medidas que se aplicaron no fueron suficientes, ¿no? Hubieron también dificultades financieras al momento de tomar las decisiones. Mucha gente puso en la balanza el tema de gastarle plata o no a las vacas, y en algunos casos también así fue definitivo o definitorio, digamos, en eso el tema de la mano de obra, ¿no? De la complicación que implicaba destete precoz y todo ese tipo de cosas, y bueno, resolvían no hacerlo y sacrificar los lotes. De todo ese globo de datos, un 40% también de los predios lo tenemos sin datos. Que esto no quiere decir que nosotros los tengamos sin datos, no quiere decir que no hayan hecho cosas, ¿no? Acá hay gente que me consta que las hizo,
Pero en definitiva yo nunca se lo pregunté, nunca me lo dijo y nunca me supo concretar cuáles lotes sí, cuáles lotes no y qué cosas habían hecho. En definitiva el porcentaje de preñez fue igual que esto, un 64% también. Lo cual más o menos, que era lo que yo decía hoy, pone de manifiesto que cuando nosotros tomamos esta muestra, que era más o menos lo que presentábamos los años anteriores, reflejaba un poco lo que eran las generales del resto de los productores. Y acá en el nivel alto es un 12% de los productores, hay algo más que no son de aquellos grandes, y que anduvieron muy bien también en el entorno del 85, 80, 90 en algunos casos, ¿no? que si bien son productores chicos y medianos, anduvieron muy bien. Todos tenían claro de esto, el concepto de cantidad y calidad de preñez. En el caso de los grandes, que son el 90% de estos, tenían recursos económicos e infraestructura. Las medidas fueron tempranas y a tiempos. Y las medidas fueron tempranas y a tiempos en los chicos y medianos. Es decir, de alguna manera iban relojeando la cosa y cuando se ponía media complicada trataban de tomar medidas. Conclusiones, bueno, estas son las de siempre. El conocimiento y los objetivos claros enfocados a lograr una buena recría para tener una preñez temprana y concentrada en el primer entore, así como un manejo preferencial de la primípara, fueron la clave para obtener buenos porcentajes de preñez. El manejo sistematizado del rodeo y la aplicación de tecnologías viejas algunas, aplicadas en forma gradual, encadenadas y permanentes, estabilizan el sistema a través de los años y aseguran el éxito en contraste con la utilización de medidas aisladas. Estas eran las conclusiones del 2014. Miren ustedes, condiciones climáticas favorables junto al marcado interés y una sistematización del manejo adecuada por parte de los productores han determinado 2 años con porcentaje de preñez por encima del 80% en nuestra zona. En el 2016, el cambio en las condiciones climáticas en el otoño-invierno 2015, que quedó bien reflejado en la charla de clima que tuvimos, junto a sequías moderadas, bien demostrado en la charla que tuvimos, hasta lo tengo en la memoria el mapa que pasaron recién con Rocha con una sequía moderada en el verano 2016, explican la mayor parte de la disminución en la preñez. Estos desafíos, referidos al clima, solo pueden ser enfrentados con recursos e infraestructura. Es facilísimo decir que el clima, que el clima está impredecible, ya lo sabemos, que la variación interaño es lo más preocupante de todo, me parece a mí, porque eso nos hace saber que no sabemos lo que va a pasar dentro de los próximos meses. Es imposible planificar un sistema de producción que dependa tanto del clima cuando no sabemos el clima cómo va a actuar. Entonces la primera cosa, o la primera idea que tenemos que tener en la cabeza es que el clima siempre nos va a jugar en contra, ¿no? Ahora, el problema es que resolver estos problemas de infraestructura y tener la disponibilidad de recursos como para encarar eso, es unos desafíos tan grandes, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Lo vuelvo a repetir, estos desafíos solo se pueden enfrentar con recursos y con infraestructura. Esta infraestructura requiere un marco predial y un marco nacional, ¿verdad? Acá hay un componente importantísimo que lo tiene que poner el productor, pero hay un componente importantísimo también, si tuviera que decir, como en las predicciones del tiempo, cuánto va a jugar la niña y el niño, les diría que esto es 50 y 50, ¿no? En un país que no tiene rutas, que no tiene caminos, que no tiene manejo del agua, que tiene otra cantidad de carencias, es muy difícil pensar que solamente con el esfuerzo individual y predial se puedan solucionar todo el problema de infraestructura que tiene. Disminuir la preñez es igual a producir menos es igual a producir menos. No existe ecuación de última hora que disminuya las pérdidas. Ustedes, si quieren inventar de que porque van a preñar menos van a andar mejor, porque van a dejar más vacas y las van a poder vender y van a hacer una cantidad de negocios de eso que empiezan a hacer ahí con ecuaciones de última hora, háganlo. Pero producir menos es igual a producir menos. Las empresas que más preñan producen más kilos de ternero porque nacen más temprano, calidad de preñez, tienen un rodeo seleccionado por fertilidad y precocidad y valoran esto tanto como la preñez en sí, y se resisten a entrar en ciclos de venta y de reposición de madres. Los productores que están en un 90 y pico % y más que nada los productores medianos y chicos tienen de alguna manera muy bien seleccionadas sus líneas, sus vacas, sus vaquillonas, sus líneas,
saben prácticamente hasta de memoria cómo andan las cruzas con determinados toros y se resisten muchísimo a entrar en esa especie de negocio que tiene mucho de un componente especulativo, que decir, bueno, ahora salgo y vendo lo que no se me preñó y compro preñado. Cuando compramos preñado en realidad no sabemos qué tamaño de preñez tiene, qué fecha de aparición tiene, qué nivel de cobertura con planes de vacunación. Es decir, todo el trabajo previo que hemos hecho dentro de los predios no lo sabemos. Vender vacas flacas no es invernar vacas, vender vacas flacas es vender vacas flacas. Yo ahora les estaba comentando de un predio en Cerro Largo que el otro día llegué y estaban pesando las vacas que habían salido falladas y estaban, eran todas vacas nuevas que estaban dando 335, 340 kilos de peso, ¿no? Y entonces el dueño me mira y me dice, ayer le vendí los terneros a esta, dice, y le hice la misma plata a las vacas que a los terneros. Quienes más preñan venden sus vacas más gordas porque priorizan la condición corporal, ¿no? Esto normalmente pasa así, es decir, lo que sale vacío prácticamente ya sale prácticamente como para embarque porque han estado normalmente apuntando a levantar la condición corporal. En el camino de levantar la condición corporal resulta mucho más fácil preñarlas que terminarlas, ¿no? Al final del día han transferido en insumos la energía necesaria para mantener la condición corporal en invierno, hacer el destete precoz, etcétera, 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 etcétera. Para esa transferencia han tenido los recursos. Una matriz energética cara afecta más a quienes menos tienen. Los datos lo demuestran. Porque los desafíos climáticos extremos, como estos que vivimos, no pueden ser enfrentados solos con manejo. Nosotros sí tenemos una plataforma de producción de pasto llevada más arriba o más abajo con los vaivenes normales de un clima normal, es una cosa. Y ahí el manejo y todas las medidas que hemos nombrado, incluso las tecnologías de costo cero, como decía Gabriel hoy, como puede ser la tablilla y todo lo demás, nos dan excelentes frutos, excelentes resultados, nos permiten ajustar los engranajes en forma fina y tener muy buenos resultados de preñez. Pero cuando la cosa se derrumba, como pasan en años como estos, eso no se soluciona con tablillas. Eso requiere lo que han tenido estas otras empresas, por eso los datos lo demuestran, requiere tener silos, requiere tener bebederos, requiere tener pivot de riego, requiere tener corrales, requiere tener disponibilidad de ración. Ustedes saben que esta foto es de Rocha y yo ayer de noche había puesto esta frase en la charla y hoy de madrugada me levanté y la saqué. Y ahora cuando venía viajando en la ruta, en la radio de Lascano estaba hablando un edil y entonces estaba diciendo que creo que hoy venía el ministro de Transporte y estaban casi que celebrando el hecho de que, bueno, que por fin se iba a hacer la limpieza de lo que es el estero de Pelota y de alguna de las cañadas allí a la vuelta como para mejorar la salida de agua fundamentalmente a través del estero y encabezarla con el río San Luis. Y entonces dijo que, yo esto lo había escrito anoche sin las comillas, y entonces dijo que lamentablemente el muro en el Cebollatí, que digamos que es la obra fundamental o la obra madre que se está reclamando en Rocha, estaba todavía en un horizonte lejano. Entonces yo dije, bueno, tengo que volver a poner la frase porque sin duda que es de lo que estamos hablando. Y en definitiva lo puse porque en la perspectiva de la foto, lo que aparece de campo seco allá es un horizonte realmente lejano. Rocha estuvo vapuleada entre la sequía y la inundación. Había venido seco todo el otoño, había venido seco todo el invierno, de pronto vino un pico de lluvia en agosto y inundó gran parte de toda esta zona. Se secó y ahora vino marzo y volvió a inundar. Estas vacas esto que está acá debe ser, yo no me doy cuenta bien ahora el lugar, pero esto debe ser o pradera o campo mejorado. Estas vacas están todas en un sistema de PRB, es decir, de pastoreo racional, de rotativo. Esto es uno de los predios que yo les comentaba que habíamos hecho las vaquillones, que habíamos hecho la IATF en vaquillones de 14 meses. Y en el momento que sacaron la foto, justamente lo que andaban buscando eran cuántas vaquillones de 14 meses se había llevado la creciente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de obras macro de nivel nacional, creo que involucra este tipo de obra y este tipo de infraestructura que es necesario tener. Y que creo que no se le puede pedir a la gente que trabaje, que produzca, que planifique y que sea eficiente cuando el campo se le puede tapar de esta manera de agua, ¿no?